Vamos a orar así como están para iniciar y recibir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por traernos aquí, Señor, con bien. Gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia, Padre, es tan grande, Señor Jesús, que aún nosotros fallándote, Padre, tú siempre nos cuidas, Señor Jesús. Venimos, Señor, con un corazón vulnerable. El día de hoy abrimos, Señor, nuestro corazón para que esa semilla sea plantada, Padre. Y no solo que sea plantada, sino que dé un buen fruto, Padre. Que sea una buena cosecha. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Acompáñenme a leer, por favor, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Por ahí se los van a poner en pantalla. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Qué iba a hacer? Pronunciar su juicio, porque el pueblo estaba viviendo mal. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿La esperanza de qué? Escapar del Señor. El día de hoy he titulado este mensaje: la factura de la desobediencia. Y quizás alguno se esté preguntando: oye, ¿y eso qué tiene que ver con células? Ahí, pues Jonás no tiene nada que ver con una célula. Pero vamos para allá. Cuando inició la iglesia Jesús con el tema de Universidad de la Vida, con una escuela de capacitación destino, nosotros ya pertenecíamos a la iglesia. Íbamos comenzando, creo que en liderazgo, si mal no recuerdo, junto con mi esposa. Entonces los pastores comenzaron a traernos estas enseñanzas de parte de la iglesia MSI, Misión Carismática Internacional, quienes llevan esta visión. La trajeron aquí a la iglesia y comenzaron a compartirnos. Ellos venían alegres. Esta nueva escuela de liderazgo iba a traer grande fruto. Pero en mi corazón yo dije: no, a mí no me gusta compartir la palabra del Señor. A mí no me gusta ir a las casas. Me resisto a eso. Apenas iba iniciando Universidad de la Vida y yo ya estaba llorando. Es así como cuando dicen: todavía ni te pegan y ya estás llorando, ¿no? Estábamos iniciando Universidad de la Vida, todavía ni siquiera entrábamos a capacitación destino, pero en mí ya había un espíritu de Jonás. Estaba resistiéndome. Me resistía a esa tarea que el Señor ya había puesto en mi corazón. Porque en cuanto escuché las palabras de nuestros pastores, que en el tercer nivel todo líder ya tenía que abrir una célula, me resistí. Yo dije: no, esto no es para mí. Yo no puedo. Cuando llegue ese día, ojalá y me trague la tierra y me mande a la playa, ¿no? Allá donde queremos estar todos, con unos coquitos, con unos camaroncitos. Pero en las casas no, porque en las casas a lo mejor te reciben con unos frijolitos y chile Valentina. Y eso como que no. Bueno, todo es bueno. Sí me gustan los frijoles. Pero hubo una gran sorpresa. El Señor dijo: ¿te quieres escapar de mí? No sabes. En ese momento, en ese tiempo, en mi trabajo me mandaron a un área de mantenimiento. Y en el área de mantenimiento tienes que estar las 24 horas, los 365 días del año, sin importar si es tu cumpleaños, sin importar
si tienes un convivio familiar, sin importar si estás sirviendo en la iglesia, sin importar si estás enfermo. Y mi pretexto, ¿saben cuál era siempre? Aparte de resistirme, siempre decía, no tengo tiempo. Y es que yo decía, Señor, trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, llego a mi casa a las 9, ¿a qué horas quieres que comparta tu palabra? No puedo, a esa hora lo que quiero es descansar. Pero en ese momento el Señor dijo, no tienes tiempo. Ok. Yo creo que el Señor dijo, concedido, te irás al área de mantenimiento, donde realmente no tendrás tiempo. Y créanme que ahí en esa área no tenía tiempo. Y literal, estaba en el baño y llegaban las llamadas, te necesito aquí. No me daban chance de nada. Y yo, Señor, creo que ya sé que sí tenía tiempo, pero ya era muy tarde. Quise desviarme de la tarea del Señor. Quise esconderme de la tarea que el Señor me había dado, poniendo como excusa mi tiempo, que no tenía, según yo, pero solo era cuestión de acomodarme. Solamente era cuestión de organizarme. Pero esto lo comprendí después de un proceso. Recuerdo un día, un fin de semana, era viernes, temporada de lluvias. Iba rumbo a casa como a las 8 de la noche y me entra una llamada. Mi jefe me dice, ¿sabes qué? Necesito que te muevas a tal lugar. Se alarmaron tantos equipos y si esos equipos se caían, la afectación de clientes iba a ser de miles. Entonces me mandaron al área de mantenimiento y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitas irte ya. Era un viernes, fin de semana. ¿Qué queremos hacer los viernes? Ir a descansar, ir a ver la tele, ir a estar con los amigos, tomarte un café, estar con tu esposa. Pero ese viernes no fue así. Llegué a la central, me metí, vi a un montón de gente corriendo por todos lados, hablando por teléfono, moviéndose, tratando de solucionar el problema, tratando de traer equipos de otros estados, porque si eso llegaba a tronar, al siguiente día nosotros estábamos despedidos. Se hicieron las 9 de la noche, 10 de la noche, 11, 12, 1, 2 de la mañana, ya sábado, y apenas agarrando rumbo a casa. El problema todavía no terminaba, pero mi jefe como que el Señor dijo, ya mándalo, ya es mucho por el día de hoy. Me dijo, vete a casa, yo me quedo, y agarré rumbo a casa, estresado, regañado, triste, pero a la vez feliz porque ya iba a casa. Y no me van a creer, pero iba llegando a casa, abrí la puerta y en cuanto abro la puerta suena el teléfono. Reviso y, jefe, contesto y, ¿qué pasó, jefe? Necesito que te muevas a este otro lugar. Y yo, no, señor, ¿es en serio? Creí que este proceso ya había terminado por el día de hoy. Le dije, ¿pero qué pasó? Se apagó un equipo. No sabemos el por qué, pero se apagó y necesitas ir a revisar. Y ese lugar a donde tenía que ir era un lugar donde, no voy a decir el nombre porque la verdad debes tener cuidado hasta para caminar en el día porque te asaltan a cualquier hora. Era un lugar muy peligroso. 2 de la mañana, 2:30 quizás iba a llegar porque no había tráfico.
Pero esa hora era un riesgo llegar a esa central, a ese lugar. Sin embargo, tenía que hacerlo. Me doy la vuelta, cierro la puerta otra vez de la casa y antes de partir le hablo a mi esposa. Le digo, ¿sabes qué? Ya llegué, pero ya me voy. O sea, estoy, pero ya no estoy. Ya me voy. Y me dice, ¿pero por qué? Si vas llegando. Le digo, sí, pero es que mi jefe me acaba de hablar, me dice que me tengo que mover a otro lado y ya me voy. Ella cada que yo salía en las madrugadas tenía una angustia, como cualquier otra pareja, como para los padres que tienen hijos. Una angustia del qué te puede pasar allá afuera. Una angustia de que te ve todo estresado, te ve todo triste. Pero esa angustia también muchas veces las lleva a clamar para que el Señor esté contigo. Colgué la llamada, le dije, ¿sabes qué? Nos vemos al rato. Prendo el coche, comienzo a moverme y entra otra llamada. ¿Y qué creen? No era otro problema. Dije, no, si hubiera sido otro problema, la verdad no sé qué hacía ya. Yo creo que me desmayaba en ese momento. Pero no, me habían regresado la llamada diciéndome que el equipo había aprendido solo. Oye, ¿qué hicieron? ¿Por qué? El equipo ya aprendió, ya se restablecieron todos los clientes. Le digo, oye, pero todavía no salgo de casa. Apenas voy prendiendo el carro. Ya no te muevas. Ya aprendió. En ese momento yo quería brincar de alegría, pero estaba muy cansado, la verdad. Lo único que hice, la verdad, es gracias, Señor. Gloria a ti. No pudo haber sido alguien más. ¿Quién se puede meter a una central a las 2 de la mañana, apagar un equipo y volverlo a prender? Nadie. Nadie tiene llaves más que nosotros. Y si los rateros se meten, no es para hacer una maldad de apagar un equipo y salirse y luego regresar y volver a prenderlo. Era el Señor obrando. En ese momento, yo sentí que el color regresaba a mí. Bueno, no se nota, ¿verdad? Porque los morenos nos hacemos un poquito morados y ya después volvemos a nuestro color, pero bueno, el color regresó a mí. Pero créanme que en esos momentos yo sentía como si estuviera dentro de un gran pez, literal. Ese trabajo me tenía absorbido. No podía salir a ningún lado. Quería salir a algún lado y no puedes. Sentía como si un gran pez me hubiera tragado. Sentía como si los ácidos de ese gran pez caían sobre mi ropa, la desgastaban hasta caer en mi piel, hasta hacerme daño. ¿Y cuáles eran esos ácidos? Todos los regaños, todos los gritos, todo ese estrés, toda esa asfixia me estaban matando. Mi humor cambió totalmente. Me hablaban para preguntarme algo y yo les contestaba todo enojado siempre, sin importar si era mi esposa, que ella no tenía que haber soportado eso. Pero muchas veces así nos sentimos nosotros, dentro de una panza de un gran pez, de una ballena. Así se sentía Jonás quizás. Jonás no quería ir a compartir la palabra del Señor. Jonás se rebeló. El Señor le dijo, ve al pueblo de Nínive y pronuncia mi juicio contra ese pueblo.
¿Y qué dijo Jonás? Quizás dijo Jonás, no, Señor, tú estás mal, yo no voy a ir. O quizás Jonás era egoísta, era un rebelde. Jonás no quería ir a compartir la palabra del Señor, no quería ir a proclamar un juicio. Más adelante en la historia nos damos cuenta que Jonás no quería ir porque él quería que se cumpliera ese juicio. Y si iba Jonás, conocía la misericordia de Dios, los iba a perdonar. Si el pueblo se arrepentía, el Señor los iba a perdonar. Y Jonás no quería eso. Yo no quería eso tampoco para el pueblo. Me resistía. Decía, Señor, no, yo no quiero ir a compartir la palabra en las casas. La gente necesita que venga a tu iglesia. La gente está enferma, quiere un milagro, que venga a tu iglesia. El espíritu de Jonás estaba en mí. Que Jonás no quería ir a compartir la palabra del Señor. En los siguientes versículos nos dice que cuando Jonás subió a ese barco, a esa embarcación, comenzó una gran tormenta, una tormenta inusual, que las personas que iban en ese barco se comenzaron a preguntar, ¿qué está pasando? Uno a otro se preguntaba, ¿qué hicimos con nuestros dioses para que esto nos esté sucediendo? Pero nadie había hecho nada. Y Jonás en un rincón dormido. El culpable estaba sentado sin hacer nada. Dice la historia que echaron suerte para encontrar a la persona culpable y salió que era Jonás. Lo buscaron y Jonás estaba dormido. Hasta que lo comenzaron a reprender. Le dijeron, a ver, ¿qué has hecho contra tu Dios para que nos mande esta gran tormenta? Dinos qué debemos de hacer para que esto se calme. Y Jonás les dijo, desobedecí a mi padre. Desobedecí un mandato. Échenme al agua. Quizás esas personas dicen, pero no somos unos asesinos. No te podemos echar al agua. Comenzaron a sacar todas las cosas para aligerar un poco más el barco, pero aún así no era suficiente. Yo creo que estos marineros pensaron, bueno, o eres tú o somos todos, mejor vete tú, y lo aventaron al agua. No les quedó de otra. Pero Jonás, quizás al momento de decir échenme al agua, él quería morir. Pero no contaba con que el Señor no quería todavía eso para él. Le mandó un gran pez que lo devoró. Estuvo por 3 días y 3 noches dentro de la panza de este gran pez. Jonás quizás en ese lugar estuvo sufriendo también. Investigué un poquito y en la actualidad no hay un pez que te pueda tragar. En la actualidad ni la ballena más grande puede devorarse a un humano. Aproximadamente la garganta del pez más grande identificado tiene de 14 a 17 centímetros. Es imposible que un pez se llegue a tragar a un humano. Aparte de eso, el humano pues no es nada apetitoso como para este tipo de peces. Ellos se alimentan de otras cosas. Entonces no te puede comer un pez. Sin embargo, ¿quién nos dice que cuando el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, no puede hacer un milagro? Porque la tarea se va a cumplir. Porque ese trabajo que te pidió Él se va a cumplir. De alguna manera u otra.
Miren, tengo un primo que hace como 2 o 3 meses nos enteramos que tenía cáncer. Digo tenía porque hace una semana le volvieron a hacer los estudios y ya fue libre de cáncer. Fuimos a orar a su casa. Y muchos podríamos decir, en cuanto escuchamos cáncer, muerte. ¿Qué tiene? Cáncer. Se va a morir. No hay cura para eso. Pero si el Señor tiene un propósito para tu vida, ¿quiénes somos nosotros para decir y para pronunciar palabra muerte en las personas? El Señor quizás tenía una tarea para mi primo. El Señor tiene un propósito para mi primo. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Quizás, iglesia, te estés identificando con mi historia. Quizás te estés identificando con la historia de Jonás. Quizás tú también has desobedecido. Te has querido escapar de alguna tarea que te ha encomendado el Señor. Pero no nos podemos escapar. Ni aunque nos metamos en el último rincón, en lo más lejano, no podemos. El Señor conoce todo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Jonás? Después de haber pasado un proceso durante 3 días y 3 noches. Oró, clamó. ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo mi esposa? Oré al Señor. Le clamé al Señor por una segunda oportunidad. Reconocí que Él tiene la razón. Reconocí que yo era el que estaba mal. Jonás al final reconoció que también estaba mal y clamó. El Señor le dio una segunda oportunidad tanto a Jonás como a mí. El Señor te puede dar una segunda oportunidad también a ti, iglesia. Dice en el libro 2 de Jonás 10. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. A mí no me escupió sobre la playa. Digo, qué mala onda, Señor. Pero no, ya con el simple hecho de que me haya sacado de ese departamento, estaba feliz. Era feliz. Aún con el horario de 8 a 8, yo era feliz. Sentía como si ese gran pez me hubiera sacado de su estómago, de su panza. Regresó todo a la normalidad. Muchos somos como Jonás. El Señor nos dice a la derecha y nosotros nos vamos a la izquierda. En la vida así somos humanos. Nos gusta estar probando. Siempre nos gusta contradecir. Nos dice, Señor, ya probé esto, mejor ahora le doy por este lado. Pero nunca sabemos quizás el proceso que nos esté esperando de ese lado, por no obedecer la dirección que el Señor te dio. Quizás aquí hay líderes que ya son ungidos para abrir una célula. Líderes que ya son ungidos. ¿Qué los está deteniendo? ¿Por qué quieren esquivar esa tarea que el Señor ya les ha encomendado? No se esperen. No se esperen porque puede venir un gran pez y se los puede devorar. Donde entrarán en un gran proceso que no saben cuándo va a terminar. Pero saben una cosa que sí saben, que es lo que sí podemos saber, es que habrá dolor y sufrimiento. Y no solo para uno como persona, sino para los que nos rodean también. Así que, líderes, no se esperen. Oren por una casa. Abran su célula. Prediquen la palabra. Iglesia,
Quizás tú dices, yo no soy de liderazgo, me escapo. Gracias, Señor. No, también hay una tarea para ustedes. ¿Por qué no abren las puertas de su hogar? ¿Por qué no levantan la mano y dicen, pastor, mi casa está disponible para que se abra una célula, para que se comparta de tu palabra? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que se ensucie nuestro lugar? ¿A que nos dañen los muebles? Debemos tener cuidado en qué queremos esquivar, porque el Señor puede trabajar con nosotros. Y cuando trabaja con nosotros, créanme que no nos va a agradar. En Lucas 5:17 al 26 nos dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esta es una historia donde tres amigos se llevan a un paralítico a donde se estaba predicando la palabra del Señor, donde estaba Jesús. Dice que no había lugar, estaba todo lleno, no podían cómo entrar. En la actualidad, iglesia, hay sillas vacías en las casas, esperando a las personas. Hay sillas vacías donde el líder está esperando para orar por un milagro en tu vida, pero no queremos asistir, nos resistimos. Y es que en las casas no solamente se libera personas, en las casas no solamente se va a comer, no solamente se va a compartir un refrigerio, a cotorrear, a tomar un café. En las casas también ocurren milagros. El paralítico fue sanado en este hogar. Imagínense lo que sintió el dueño de ese hogar. Oye, Jesús, ya me rompieron el techo y ahora ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que eso no le importó. Al dueño del hogar no le importó, porque estaba ocurriendo milagros. Y nosotros que somos dueños de nuestro hogar, creo que no deberíamos de poner en primera fila nuestras pertenencias, nuestros sillones, nuestras sillas. Ay, es que ese hermano creo que viene del trabajo y viene un poco sucio, mejor no voy a abrir mi casa. Ah, es que este otro no me cae bien, mejor no. Ponemos tantos pretextos, no queremos abrir nuestro hogar. Pero créeme que si tú abrieras tu hogar, no serías bendecido tu hogar, sino también las personas que te rodean. A lo mejor alguno diría, oye, pero es que en ese tiempo estaba Jesús, era el mismo Jesús. Así hasta yo me hubiera ido, no importa si tenía que pagar Uber, no importa si tenía que pagar un camión, a lo mejor que me costara 200 pesos, no importa si iba del trabajo a esa casa, aún cansado de la escuela, pero es que era Jesús. Y ahorita en las casas está ahí un líder que apenas va aprendiendo. Iglesia, ¿quién nos dice que en las casas donde se reúnen 2 o 3 personas no está Jesús? Su palabra dice que donde se reúnen 2 o 3 o más personas y promulgan su palabra, ahí está Él. Quizás no lo veamos físicamente,
Pero si nosotros espiritualmente estuviéramos enfocados, sentiríamos su presencia. Amigos que nos visitan por primera vez, quizás también tú estás pensando, yo soy nuevo, yo ya me salvé, ya le habló a los líderes, le habló a las personas de la iglesia, para mí no hay nada. No, para todos está la palabra del Señor. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, ¿por qué no le abres las puertas de tu corazón al Señor? Quizás esa es la primera tarea que el Señor te está dando. ¿Por qué no dejas de tener un corazón duro? Un corazón donde haya una tierra fértil, donde se pueda sembrar esa semilla. ¿Por qué dejamos de resistirnos tanto a las invitaciones? El que estemos aquí por primera vez es porque alguien te invitó. Es porque a alguien le interesa que tú estés bien. Así que también a los que nos visitan por primera vez, hay tarea. Dejemos de tener esos corazones tan duros. Abramos las puertas de nuestro corazón para que la palabra del Señor entre. Asistamos a una célula. El Señor puede obrar en un milagro en tu vida. Pero necesitas tener un corazón vulnerable. Necesitas estar dispuesto a querer recibir. Porque si no, va a ser un poco complicado. Va a ser complicado porque toda palabra la vas a rechazar. Le vas a poner una barrera donde dices, Señor o líder, esto no es para mí. A mí no me hables de eso. Yo estoy bien. Yo solamente vine porque me trajeron mis papás. Yo solamente vine para que ya no esté dando lata el amigo. Pero después de esto, me retiro. No. Cuidado con la desobediencia. Recuerden mi historia. Recuerden la historia de Jonás. No entren en un proceso. Quédense con este pensamiento principal. Desobediencia trae dolor y obediencia trae plenitud. Iglesia, cuando yo obedecí, me sentí pleno. Me sentí feliz conmigo mismo. Me sentía feliz porque sabía que estaba obedeciendo la palabra del Señor. Me sentí pleno. Al final, cuando Jonás decidió obedecer, me imagino que también le trajo tranquilidad. Le trajo una paz. Fue y anunció al final el juicio que el Señor le había pedido contra este pueblo de Nínive. Al final él dijo, hice lo correcto. Estoy tranquilo. Estoy pleno. Pero cuando desobedecemos, todo es dolor, porque estás en un gran proceso, porque estás dentro de un gran pez que no puedes ni salir a tomar un poco de aire. Y alguno podría estar pensando, no es cierto, Dios no es así, Dios no castiga, Dios no te mete en un proceso, Dios es bueno. O alguno quizás pregunte, ¿y entonces, al final, dónde está nuestra propia decisión? Tú me estás diciendo que obedezco, porque si no voy a Nínive, en algún momento va a venir algún proceso, el cual al final me va a hacer ir, sí o sí. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Te estás contradiciendo.
¿Dónde queda mi libertad? Para empezar, primero definamos libertad. Porque si nosotros creemos que hacer lo que nos plazca, hacer lo que nuestra carne quiere, eso no es libertad. Eso es libertinaje. Complacer a tu propia carne es libertinaje. Si nosotros, por ejemplo, los que son padres aquí, tienen hijos, salen a pasear por la ciudad y tu hijo corre para querer cruzar la avenida y el semáforo está en verde, ¿qué es lo que vas a hacer? Detenerlo. Si no lo detienes, puede que muera, aplastado por un coche. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos detiene? Nos está diciendo, hijo, ahorita no es el momento. Por ahí no es. Porque si tú caminas un paso más, en ese camino que estás decidiendo tomar, muy probable vas a morir. ¿Y qué padre quiere que su hijo muera a una temprana edad? Haces lo que tienes que hacer como padre para protegerlo. El niño tiene una libertad, pero bajo tu guardia. Es libre, pero bajo tu guardia. Sí puedes hacer ciertas cosas, pero lo que no te conviene, no te lo voy a permitir. Y el niño no dice, ay, entonces no soy libre, no me deja salir. No, el niño se sujeta a sus autoridades. ¿Por qué no nos sujetamos nosotros a la autoridad del Señor? ¿Por qué nos comportamos como unos niños rebeldes queriendo cruzar esa avenida en color verde? Sabiendo que vienen trailers, sabiendo que vienen carros, aún sabiendo que podemos morir, somos necios y decimos, no, por aquí voy a cruzar. Por aquí cruzo porque yo quiero. Y el Señor te dice, por ahí no. Señor, tú no me vas a decir qué hacer. Bueno, entonces, atente a las consecuencias. Iglesia, si tú estás pasando a lo mejor por un proceso, no culpemos a Dios. Quizás es una consecuencia de tu decisión pasada que tomaste. Quizás estás ahorita en un proceso en el cual estás diciendo, el Señor me mandó esto. No sé ni por qué. Pero si nos ponemos a analizar un poquito de nuestro pasado, vamos a encontrar el por qué. El Señor cuida de sus hijos porque los ama. Para los que son padres, cuidan de sus hijos porque los aman. No quieren ni que el viento los toque. Todo el tiempo lo están cuidando porque los aman. Dice su palabra en Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Así que, iglesia, Dios te va a poner en cintura, aunque no te guste. Si tú has decidido ser un hijo de Dios, estás bajo su gobierno. Y si estás bajo su gobierno, te tienes que sujetar a sus leyes. Si tú dices, yo no le quiero dejar el gobierno del Señor, bueno, entonces estemos preparados porque quizás vamos a entrar en un gran proceso en el cual no vamos a poder salir. Muchos tiran la toalla en ese proceso. Prefieren
irse al mundo. Rechazan la iglesia después de que desobedecieron al Señor. Y créanme, iglesia, que en mi caminar no tengo mucho. Llevo aproximadamente 8 años que conozco de la palabra, que soy cristiano. Y en este tiempo, créanme que han pasado tantas personas en las 2 iglesias que he estado, y todo es por desobediencia. No se quieren sujetar. No se quieren sujetar a su Padre celestial. Prefieren irse al mundo. Quizás le da vergüenza. Ya le fallé, ¿no? ¿Qué van a decir? Mejor me quedo donde estoy. Y se pierden. Pero recordemos que cuando uno clama, el Señor le puede dar una segunda oportunidad. Cuando uno ora, el Señor te da una segunda oportunidad. Así como me la dio a mí, así como se la dio a Jonás. En Jonás 3:1-5 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Por segunda vez le dio la misma instrucción. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. ¿Qué hizo la gente de Nínive? Creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Jonás 3:10 nos dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Esto es lo que no quería Jonás. Él no quería que cuando compartiera la palabra del Señor o pronunciara ese gran juicio sobre el pueblo, la gente iba a ser perdonada. Él quería que el Señor los castigara. Y así me estaba comportando yo. Yo decía al Señor, no, tú ya me perdonaste y me costó trabajo, pero las demás personas pues también que les cueste trabajo, que vengan a tu iglesia solitos. No quiero abrir una célula en la casa. No quiero ir a compartir tu palabra en un hogar. Sin embargo, yo me estaba perdiendo de la bendición que el Señor tenía para mí y de la bendición que el Señor tenía para su pueblo. Porque cuando somos obedientes, iglesia, no solamente somos bendecidos nosotros, sino terceras personas que te rodean. Y este tipo de finales felices, créanme que para todo líder es una gran satisfacción. No por engrandecernos, sino por obedecer la palabra del Señor y por ver cómo más almas perdidas están siendo ganadas para el reino del Señor. Gracias a la obediencia de Jonás, gracias a que él fue a compartir su palabra, el pueblo fue bendecido, el pueblo fue perdonado. Les pregunto a ustedes, iglesia, ¿hace cuánto escucharon la palabra del Señor y desde ese día al día de hoy han compartido su palabra? ¿Desde hace cuánto conocen la palabra del Señor y se la han guardado? Y si la han compartido, qué bueno. Porque al final es lo que quiere el Señor. Esa es una de las tantas tareas que nos ha dejado. Ir y hacer discípulos.
¿Cuántos de nosotros hemos ido a compartir su palabra para que las personas sean salvas? Para que las personas crean en el Señor, para que lo reciban, para que ocurra un milagro en sus vidas. ¿Nos hemos callado? ¿Nos da vergüenza? ¿El qué dirán nuestros amigos? ¿El qué dirá nuestra familia? ¿Qué nos detiene? Quizás personas estén a su alrededor, quizás su familia está alrededor, sufriendo por su desobediencia. Quizás personas están perdiendo de la salvación porque nosotros no estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha encomendado, compartir su palabra. Y si queremos evitar a lo mejor alguna factura, si queremos evitar facturas en nuestra vida, si queremos experimentar la plenitud de Jesús, quiero compartirles estos 3 puntos. El primero de ellos es: obedece a la primera. Jonás no obedeció a la primera. Yo no obedecí a la primera. Y el proceso que viví no se lo deseo a nadie. El proceso que vivió Jonás, yo creo que tampoco se lo quiere que lo viva alguien más. No se lo desea a nadie más. No esperemos a que llegue una tempestad a nuestras vidas. No esperemos a que nos trague un gran pez para poder pedir perdón. No esperemos a estar sufriendo para decirle al Señor: perdóname, dame una segunda oportunidad. ¿Se imaginan qué le hubiera pasado a Jonás si no hubiera obedecido, y si el Señor hubiera dicho: está bien, ¿no quieres obedecer? Que sea lo que tú quieras entonces. Yo creo que al haberlo aventado por esa gran marea, hubiera muerto. Yo creo que el Señor a mí me libró de una muerte, quizás de un asalto a las 2 de la mañana. Segundo, pide perdón. Si ya estamos en un proceso, si ya estamos viviendo las consecuencias de desobedecer esa tarea que el Señor nos ha encomendado, pide perdón. No seas orgulloso. El Señor te puede perdonar, el Señor te puede dar una segunda oportunidad. Algo que me impresiona tanto en mi vida como en la vida de Jonás es que a pesar de que yo desobedecí al Señor, el Señor nunca me desamparó. A pesar de que yo fui un cabezón, me resistía, me rebelaba ante Él, el Señor siempre estuvo conmigo, siempre cuidó de mí, siempre me tuvo a salvo. Aunque Jonás fue un rebelde, se fue a otro lado, desobedeciendo la palabra, nunca lo dejó solo. El Señor siempre lo estuvo cuidando. Y es que por muy cabezones que seamos, Dios siempre nos va a amar. Dios siempre nos va a abrazar. Dios siempre nos va a perdonar. Siempre y cuando uno se lo pida. Solo es cuestión de quitar el orgullo y clamar por un perdón. Tercero, y con esto termino, iglesia. Preguntémonos, ¿de dónde me sacó Dios?
Si tú ya saliste de un proceso, pregúntate, ¿de dónde te sacó Dios? Quizás Jonás, en esa segunda ocasión, fue y compartió porque sabía y reconocía que había sido perdonado, que el Señor lo había redimido. Yo en esa segunda oportunidad reconocí que era un pecador, que era un egoísta, que no quería compartir de su palabra. Reconocí de dónde me sacó. Y cuando reconocí de dónde me sacó, no me pude quedar callado. Dije, Señor, tú me has sacado de la panza de ese gran pez. No puedo seguir siendo egoísta. Necesito ir a predicar tu palabra para que todos aquellos que se encuentran también en ese estómago de un gran pez puedan salir, que salgan victoriosos, así como salí yo, así como salió Jonás. Reconocí de dónde me sacó él. Y al día de hoy sigo teniendo una célula a las 9 de la noche. Quizás quisiera más temprano, pero es el tiempo en el que me pude acomodar. Y sé que el Señor está contento con eso. Y eso es lo que me mantiene pleno. Eso es lo que me mantiene feliz. Estar obedeciendo la palabra del Señor. Líderes, una vez más, anímense a abrir una célula. Oren por un hogar. Amigos, dejemos de tener ese corazón duro. Es momento de ablandar esa tierra. Es momento de dejar de resistirnos. El día de hoy, si tú clamas, el día de hoy, si tú oras, el Señor te puede dar una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que está impidiendo en tu corazón? ¿Qué es lo que está impidiendo en tu mente para pedir perdón? Quizás digas, es que el pecado que yo cometí no se compara con otro. No importa qué pecado es el que hayamos cometido. Si tú vas y lo declaras frente al Señor, el Señor te puede perdonar. El Señor te va a perdonar, no te puede perdonar. El Señor te perdona. Si tú lo declaras, que le has fallado, que has pecado, y le dices que te arrepientes, el Señor te da una segunda oportunidad. ¿Se imaginan qué pasaría si obedeciéramos a la primera? ¿Qué tantas cosas nos podríamos evitar? ¿Qué tantas cosas te podrías haber evitado para los que ya están en un proceso? ¿Se imaginan, líderes, si ya hubiéramos obedecido su palabra y desde que nos ungieron ya hubiéramos abierto una célula? ¿Dónde estaríamos ahorita? Por Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Guadalajara, en cada rincón de cada municipio. Sería una locura esto. Serían milagros tras milagros. No solo en la iglesia, no solo esperar el domingo a que el pastor nos predique y ore por nosotros para que ocurra un milagro, sino los miércoles o jueves que también se tiene de su palabra, de ese alimento que necesitamos. Este es mi sueño. Yo sueño con esto. El Señor nos lo ha dicho y yo creo en su palabra. Yo creo que la iglesia Jesús no solamente va a estar en Guadalajara, va a estar en otros estados,
en otros países. Y no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Ese es mi sueño. Eso es lo que me inspira a seguir compartiendo de Él. Eso es lo que me inspira a obedecer de su palabra. Y aparte ya no quiero vivir otro proceso porque la verdad, ¿a quién le gustan los dolores? Creo que nadie quiere sufrimiento. Con una gripa le decimos, Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Y es una simple gripita, ¿no? 2, 3 días. Bueno, no es cierto, ahorita las gripas ya están durando 15 días. No sé, es algo diferente que está sucediendo, ¿no? Pero es una gripa que sabemos que va a pasar. Y aún así nos quejamos. Imagínense un dolor más fuerte. Quizás no lo soportaríamos. Iglesia, les animo a que abramos las puertas de nuestra casa. Que abramos las puertas de nuestro corazón. Que al final de este servicio digamos, levanto mi mano, quiero abrir las puertas de mi casa. Necesito que un líder vaya a pronunciar, a predicar su palabra en mi hogar. Porque no quiero ser bendecido yo, sino también quiero que mis hijos sean bendecidos. Porque debemos tener cuidado también con eso. Cuando uno es desobediente, no solamente sales dañado tú, sino que tus generaciones también. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y hasta tus tataranietos quizás. Así como el Señor trae bendición para las terceras personas que están a nuestro alrededor, también puede traer tempestad para tu familia. Así que no nos esperemos más. Hoy es el día. Si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Este es el momento. Es hoy. Como dice el meme, es hoy, es hoy. No podemos esperar. No esperes al día de mañana. Quizás en cuanto salgas de aquí puedes entrar en un proceso y te vas a arrepentir. Quizás puedes decir, no, me voy a arriesgar. Bueno, iglesia, quizás por eso estamos viviendo procesos. Por mostrar esa quizás valentía, por sentirnos a lo mejor los mejores. Quizás por eso estamos viviendo un proceso. Así que les animo, iglesia, a que el día de hoy nos tomemos esto en serio. Y si tú estás en un proceso, le pidas perdón al Señor. Yo sé que el día de hoy el Señor nos puede dar una segunda oportunidad. Sin importar quiénes seamos. Sin importar de dónde vengamos. El día de hoy el Señor puede hacer que ese gran pez te escupa y pueda ser libre. Me gustaría que oremos y sobre todo me gustaría que pase toda aquella persona aquí enfrente que quiera recibir del Señor. Y no solo aquellos que quieran recibir del Señor, sino todos aquellos que se encuentran en un proceso en el que digan, Señor, yo te desobedecí y quizás no me he puesto a cuenta contigo, pero hoy es el momento. Hoy decido pasar. Todos aquellos que quizás digan, ay, es que no sé si desobedecí o no, pero tengo duda. No importa. Tú pasa. El Señor no se va a molestar con que quieras sentir su presencia. Amén.
Si me ayudan a hacer estas sillas hacia atrás, por favor.